El fin de los gobiernos correístas, con importantes éxitos sociales y económicos, llegaron los programas neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con una profunda desinversión en las cárceles que facilitó la operatividad interna de las bandas criminales y con ello la posterior crisis de seguridad ciudadana. Una crisis securitaria que estalló en enero en uno de los sucesos más violentos y brutales del crimen organizado en el país. Apenas 50 días llevaba Noboa en la presidencia cuando sectores de bandas criminales asaltaron universidades, centros de salud, centros comerciales e incluso la televisión. Recordemos las imágenes virales de un grupo de encapuchados tomando las instalaciones de la cadena TC Televisión en Guayaquil en mitad de una retransmisión. Una situación de caos y guerra entre el Estado y las bandas armadas que se producía después de que Noboa decretase en la víspera el estado de excepción para permitir a los mandos policiales y militares intervenir las cárceles tras varios motines. Este episodio de violencia llevó a Noboa a firmar un decreto en el que declaraba la existencia de un conflicto armado interno en el país, ordenaba a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos armados e impulsaba las tareas de inteligencia. Una apuesta securitaria que es apoyada de lleno por los Estados Unidos, con quien Noboa firmó varios acuerdos que, entre otras cosas, dotan de impunidad a los militares norteamericanos. Esto constituyó el llamado Plan Fénix, por el cual Noboa pretendía exportar el buquelismo al Ecuador e implantar un punitivismo duro, aprovechando la urgencia de medidas para reforzar la seguridad del país. Mediante este plan, Noboa buscaba calcar el éxito del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sostenerse hasta las elecciones de 2025, donde la ciudadanía dictaminaría sentencia sobre el éxito de sus políticas y dará legitimidad o no a su agenda a la salvadoreña. Veremos qué dice el pueblo ecuatoriano en las urnas, pero vayámonos ahora al mes de abril, porque hubo dos acontecimientos que han marcado el año de mandato de Noboa, ¿verdad? Pues sí, el gobierno de Noboa, en un contexto de caos generalizado en el país, consagró un decisivo golpe al orden y al derecho internacional, saltándose la irrenunciable inviolabilidad de las misiones diplomáticas recogidas en la Convención de Viena de 1961. La policía ecuatoriana asaltó la embajada mexicana en Quito con el objetivo, exitoso, de detener a Jorge Glas, el que fuera vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa y quien en ese momento recibía la protección del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador como consecuencia de una sostenida denuncia de Lofer por parte de él y de otras figuras destacadas de la izquierda ecuatoriana. Esto desembocó en una crisis diplomática con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que se ha extendido hasta la actualidad, ya que las relaciones oficiales entre ambos países siguen suspendidas. La operación, impulsada por el gobierno de Noboa, de asalto a la Embajada de México y el secuestro de Jorge Glas, era parte de la operación de la derecha ecuatoriana que pretendía imprimir en la ciudadanía el relato de corrupción y de conexión entre el narcotráfico y los gobiernos de Rafael Correa, lo cual habilitaba la persecución a los líderes de la Revolución Ciudadana y allanar así el camino a la reelección con su batalla con el correísmo. En el mismo mes de abril, el presidente Noboa planteó un referéndum con un paquete de resoluciones para buquelizar Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Una consulta un tanto tramposa porque el presidente hizo un juego de trileros con las cuestiones planteadas para que fueran ambiguas. Las preguntas referidas al ámbito de la seguridad pública, de la lucha contra el crimen organizado, así como la involucración del ejército en las operaciones, recibieron un gran apoyo en las urnas. No obstante, el referéndum incluía además dos reformas sobre contratos y arbitraje internacional. Su propósito era habilitar un aumento de la precarización de las clases trabajadoras y fomentar la liberalización de la economía ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano rechazó ambas reformas de forma contundente. Como hemos dicho, un 60% de los electores votó no. Y de esta forma, con un país en grave crisis económica, agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias, con graves apagones y con un clima de rechazo a su modelo neoliberal, Noboa se juega todo a una sola carta a resolver el problema de la inseguridad y en su giro en el ámbito internacional. Con ello, el presidente Noboa impulsó una reforma constitucional para eliminar la prohibición correísta del establecimiento de bases militares no ecuatorianas en el país, para permitir así que tropas estadounidenses se volvieran a asentar en Ecuador. Una decisión que Noboa justificaba bajo el marco de la crisis de seguridad del país y argumentando que la lucha contra el crimen organizado era transnacional. En realidad, la cuestión de fondo es que Noboa quiere volver a estrechar relaciones con Estados Unidos antes de los gobiernos correístas y situarse como un socio preferente, ocupando el lugar que dejó Colombia tras la victoria de Gustavo Petro. Tras este resumen y balance del año del mandato de Noboa, ¿qué dicen los datos sobre el contexto social y político de Ecuador? Pues si nos vamos a datos del CELAC, y como hemos mencionado al principio, el país vive tres crisis superpuestas. La primera de seguridad.
A pesar del Plan Fénix y la bucalización del país, la violencia criminal se mantiene posicionándose este año 2024 como el segundo más violento de la historia del país. En agosto incluso superando cifras de 2023, registrando 603 muertes violentas, consumando un aumento del 63%. Por otro lado está la crisis económica. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento del PIB son del 0,3% con tendencia a la baja. Y por último, la crisis energética. Hay cortes de electricidad continuos de hasta 12 horas diarias a lo largo de la región, incluidas las principales ciudades y centros industriales. En cuanto al contexto social, este está sumido en un discurso de un fuerte desprestigio hacia la política y de agotamiento de la ciudadanía. Tanto es así que, sumado a la falta de oportunidades laborales en el país, se ha traducido en que 1,2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas quieran salir del país y 1 de cada 5 jóvenes planea su futuro en el extranjero. Estos datos evidencian que la desesperanza y el desafecto con la política serán el clivaje político principal en el país de cara a las elecciones de febrero. Según la firma C-Datos, en agosto de 2024, 3 de cada 4 electores, un 75%, no tenía decidido a quién votará en los próximos comicios. Una crisis de representatividad y de desafección a la que no contribuirá la crisis interna del gobierno de Noboa, pronunciada después de que suspendiera a su vicepresidenta Verónica Abad, quien este miércoles regresó a Ecuador en víspera de que el presidente nombrara en su puesto a una ahora número 2, Zaira Moya. Noboa, quien arrastraba ya mala relación con la vicepresidenta, decidió enviar a Abad a Tel Aviv poco después de que ocupara su cargo. Así es, y posteriormente el gobierno ecuatoriano decidió suspenderla de empleo y sueldo durante 5 meses por presunto abandono de funciones después de que Abad abandonara la capital israelí por la escalada del conflicto en la región. Ahora ella vuelve pidiendo a Noboa que recapacite mientras denuncia una persecución política. Todo este caso, desde el comienzo, responde a una maniobra de Noboa para apartar a su vicepresidenta con la que mantenía discrepancias y mala relación desde la campaña electoral y que no enturbiara así la imagen de su gobierno personalista. Sin embargo, según datos de la última encuesta que realizó el CELAC en Ecuador, la imagen de Noboa es negativa para el 49,8% de la población. Sobre la gestión general del gobierno, tan solo un 18,1% considera que ha sido buena, frente a un 39,2% que la considera mala y un 41,9% que la valora como regular. Si nos centramos en el eje principal de su acción de gobierno, el pueblo ecuatoriano tampoco aprueba la política de Daniel Noboa y su plan para la bucalización del país. Solo un 21,3% considera como buena la gestión del presidente en la lucha contra la inseguridad, frente a un 40,4% que la califica como mala. Entre estas dos posiciones, un 37,8% de los ecuatorianos la consideran regular. A menos de 3 meses para que el pueblo ecuatoriano elija a su nuevo presidente, el país se encuentra en una situación de crisis que el gobierno de Noboa no ha conseguido rectificar con la bucalización, sus intentos por impulsar un modelo económico neoliberal ni su acercamiento a los Estados Unidos. Asimismo, la profunda desafección política y crisis de representatividad hace difícil presagiar qué ocurrirá tras los comicios, aunque todo apunta a una segunda vuelta con 2 opciones: la continuidad del modelo neoliberal y bucalista de Daniel Noboa o el regreso del correísmo al poder de la mano de Luisa González. Gracias, Víctor. Debemos de trabajar como uno de los 3 puntos urgentes la desocupación juvenil. La desocupación juvenil es esencial. Tenemos que eliminarla. Son 3 puntos: reducir violencia, desocupación juvenil y generación de empleo. Esos son los 3 puntos que vamos a atacar en esos 17 meses de gobierno y son la prioridad del gobierno. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Si bien la extrema derecha es melancólica y sigue usando el anticomunismo como una de sus banderas auxiliares, en el día de hoy los golpes de Estado y los gobiernos corporativos y proxys de Estados Unidos en América Latina no buscan su justificación mediática, social y política en esta bandera, sino en algo aparentemente apolítico: derrotar la inseguridad causada por el narcotráfico. Las razones son las mismas: derribar a los gobiernos soberanos de izquierda y promover gobiernos de ultraderecha que más fervorosamente sigan los intereses estadounidenses. Una estrategia que se extiende por toda la región, desde Ecuador hasta Bolivia, Colombia o México. Sí, y sobre todo después de que Richard Nixon declarara la famosa guerra contra las drogas en 1971, continuada por Ronald Reagan y por George W. Bush para combatir a la izquierda antiguerra y a la comunidad negra, los 2 principales enemigos dicho por el propio Nixon. Pero como no se podía declarar la guerra contra ellos abiertamente, se asocian estas comunidades con drogas como la marihuana o la heroína y le declaras la guerra a las sustancias. Luego, con Reagan, ya no solo eran campañas
campañas mediáticas y discursivas, sino que siguió con la libre distribución de cocaína y crack en guetos afroamericanos y en círculos subversivos por la CIA. Y con Bush, la guerra contra las drogas se embonaba perfectamente con la guerra contra el terror, descalabrada después del asalto a las Torres Gemelas, usándolas como excusa. Porque lo cierto es que Estados Unidos siempre ha estado detrás del narcotráfico y la industria de las drogas mundialmente, desde Oriente Próximo hasta América Latina, con la unidad Delta de contraterrorismo del ejército estadounidense, la mayor fuerza de tráfico de drogas financiada para operaciones antiterroristas en Laos, Vietnam o Tailandia, mismos que establecen un estado proxy en Afganistán para convertirlo en un narcoestado, no viceversa. ¿Cómo se explican estas fotografías de soldados estadounidenses y de la OTAN en Afganistán resguardando los cultivos de amapola y hasta ayudando con el cultivo? Y mientras tanto, en América Latina... Bueno, pues en México, por ejemplo, llegada a la presidencia de Felipe Calderón en 2006, declara la guerra contra el narcotráfico, una extensión de la guerra contra las drogas. Se estima casi 200.000 muertes y cerca de 30.000 desaparecidos, bajo la batuta libre para cometer violaciones de derechos humanos, porque en una guerra todo se vale. La justificación para la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por el Estado, que se escudó diciendo que los estudiantes portaban droga, ya con Enrique Peña Nieto. Los años con mayor número de desapariciones forzosas en la historia del país, incluso más que en el inicio de la Guerra Sucia, cuando se usaban vuelos de la muerte, campos de tortura y fosas comunes. Todo con un incremento de un 900% el poder de los grupos criminales. Y es que ahora se sabe que Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estuvieron siempre coludidos con el cártel de Sinaloa. Pero no solo ellos, sino también la propia DEA, con sedes en 10 ciudades mexicanas y dirigidas por el más que comprobado narcotraficante Nicolás Palmeri. ¿Y la prensa? Desde recalcar el apoyo de Hillary Clinton a las estrategias de Calderón, diciendo que no había otra alternativa y que si acaso se desataba violencia era porque los narcos no se darían por vencidos sin dar una pelea. Y luego, con la continuación de la guerra con el presidente Enrique Peña Nieto, apareciendo en la portada de la revista Times bajo el título Saving Mexico, celebrando sus ambiciosas reformas en temas de seguridad. Pero es con Andrés Manuel López Obrador que los titulares empiezan a cambiar, como este del País. México disuelve una unidad especializada que cooperaba con los agentes de la DEA contra el narco. Los agentes estaban altamente capacitados y habían colaborado en la detención del Chapo, hablando de la DEA y su temeraria cruzada contra el narco mexicano, pero cada vez mostrando sus intenciones intervencionistas un poco más. Wall Street Journal, por ejemplo. Estados Unidos debe derrocar a los cárteles mexicanos. Los narcoterroristas son más como ISIS que la mafia americana. He ahí, narcoterrorismo, la última cruzada del imperio estadounidense para justificar una posible intervención militar en México, avalarla por su seguridad interior que no puede permitir terrorismo. Aunque, en el caso de Ecuador, Daniel Noboa, el actual presidente, funge más como el espectro de Calderón. Noboa llega al poder con una nueva versión de la guerra contra el narco y como adalid de la seguridad marca Estados Unidos. Desde que llega al poder, los titulares de los sospechosos habituales empezaron a inundar el espacio. Noboa, el héroe, el audaz y joven strongman que derrotará al narco, como si no nos supiéramos ya la historia. Sospechosos habituales, dices, pues vamos a ver el New York Times. En un país inundado por la violencia, un voto pondrá a prueba a la postura de la línea dura de su líder. Y sigue. Mientras que el señor Noboa posee altísimos niveles de aprobación, algo que ya desmintió Víctor, pero bueno, algunas organizaciones de derechos humanos, no las nombra, han criticado las respuestas de su gobierno. De todas maneras, la mayoría de los ecuatorianos están dispuestos a apoyar las tácticas astringentes del señor Noboa si los convierte en menos probables víctimas de crímenes, dicen los expertos. ¿Qué expertos? Gran pregunta, no se sabe. Pero ahí va otro de nuestros amigos neoyorquinos. Dice, aterrorizados por las pandillas, Ecuador abraza la línea dura del camino Noboa. Líder de línea dura, preparando la clásica narrativa del strongman latinoamericano que tanto les gusta a los medios estadounidenses, usada primero para referirse a Chávez, como en este libro, populista, The Rise of Latin America's 21st Century Strongman,
strongman, los caudillos del siglo XXI. Lista en la que ahora, ya terminado su mandato, apoyado por Estados Unidos, hay que decirlo, también se incluye a Jair Bolsonaro, el líder de la extrema derecha brasileña. Porque así es, a los líderes de izquierda en América Latina se les llama populistas, sin nunca definir ese término tan ambiguo, pero como una versión dulcificada de dictador, usada también con AMLO en México, en su momento con Evo Morales o con Rafael Correa en el mismo Ecuador, pero que con los líderes de extrema derecha, una vez desechados, también lo usan para equiparar a todos los extremos. Y Noboa, vemos que acercándose al fin de su mandato, lo están enfilando para la lista, pero no sin antes festejarlo por la audacia de su lineadura. Ya este 5 de abril, cuando las fuerzas de Noboa asaltaron la embajada mexicana en Quito para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano durante la presidencia de Rafael Correa, Jorge Glass, al que le habían concedido asilo en la embajada apenas unas horas antes, los titulares empezaron como los equivalentes a una ovación de 10 minutos de pie. Financial Times. El presidente ecuatoriano enseña sus credenciales de strongman con el asalto a la embajada mexicana. La pieza ovaciona la guerra contra el narco de Noboa y recalca que esa fue la justificación para el asalto, combatir el narcotráfico. Pero la realidad es que el strongman Noboa, muy fiel a sus principios de estudiambre de cóndor, solo busca extender la narrativa. Los izquierdistas que nos molestan los acusamos de narcotráfico que, tipificado como terrorismo, todo vale contra él. Incluso contra los izquierdistas que ya ni siquiera están en el país, porque como bien dijo Marx, el comunismo es un espectro. Diario Libre. Libre Mercado. ¿Cómo el socialismo bolivariano de Rafael Correa provocó el auge del narcoterrorismo en Ecuador, procediendo a festejar la presidencia de Lenín Moreno, quien, según el diario Libre Mercado, giró la dirección política del país hacia el centro? Y alegando que la tasa de homicidios se redujo del 12,8 al 6,6 casos por cada 100.000 habitantes en relación con la gestión de Correa. Algo muy fácilmente desmentido yendo a ningún lado menos que a una declaración del propio Moreno del 1 de diciembre de 2020, donde aceptó que en su gobierno los homicidios habían aumentado en un 13%, lo que son los errores periodísticos. Pero bueno, sigamos leyendo. La siguiente sección se titula Los pecados del correísmo. El más grave, se preguntarán ustedes, desmantelar la base militar estadounidense de Manta en 2009. Sigo leyendo. La base estadounidense tenía una importancia crítica en clave de seguridad, puesto que esta infraestructura impedía la infiltración de las FARC en suelo ecuatoriano y contribuía a arrinconar a los narcoterroristas en una Colombia que entonces estaba gobernada por Álvaro Uribe, quien logró avances históricos contra estos grupos violentos. Rompiendo el acuerdo con Estados Unidos, Correa favoreció la progresiva entrada del narcotráfico en el país. Ay, pobrecitos gringos, les quitaron su base militar. Ellos que simplemente querían ayudar a combatir el narcotráfico, así como en México, en Afganistán, en Laos o en su propio país. Qué pena. Y si creen que ahí para, ahí no para. No hay que olvidar, de hecho, que Rafael Correa está siendo investigado por la Fiscalía ecuatoriana por la presunta financiación que habría recibido de las FARC. Ah, pues vamos a ver la prensa de ese 2009, a ver las pruebas fehacientes. Así es, este es el momento en la grabación en que el jefe guerrillero, el Mono Jojoy, el video revelado por la agencia de noticias AP, dice y reconoce que le entregó dinero a la campaña del presidente de Ecuador, Rafael Correa. En la grabación, tal como lo vimos hace algunos minutos, el Mono Jojoy asegura que las Fuerzas Armadas han descubierto información secreta y muy valiosa debido a las continuas operaciones militares. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Hoy amanecimos con una soledad inmensa, muy, pero muy triste. Y el camarada falleció ayer, 26 a las 18:20 horas. Nosotros decimos que fue de un infarto. Entonces, por duro que sea la desaparición física del camarada, hay que hacer. Este es el video que fue dado por la agencia de noticias AP, en donde el Mono de Jojoy asegura que le dio dinero en dólares a la campaña del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esta es una información de Noticias RCN y nuestra Telenoticias 24.
El famoso video del comandante de las FARC, Jorge Beiceño, alias Mono Jojoy, asegurando haber financiado la campaña de Correa, ¿no? Una grabación muy extraña en la que el pañuelo que tiene de repente desaparece, donde anochece y amanece en cuestión de milisegundos, en fin. Y que poco después fue desmentido por las propias FARC en un comunicado difundido por Agencia Noticias Nueva Colombia, ANCOL, en donde dicen: como nueva cortina de humo y buscando agredir al señor presidente del Ecuador, Rafael Correa, Washington y Bogotá manipularon un video de las FARC sacado de su contexto el documento. Así que volvamos a las bases militares estadounidenses. Un pequeño paso para Noboa y un gran paso para el injerencismo yanqui. El Universo, un tradicional medio de la derecha ecuatoriana. Bases militares de Estados Unidos cumplen distintos roles en América Latina. Si se lo preguntan, muchos y todos buenos. Pero ahí va otro. La hora. Con la salida de Estados Unidos de la base militar de Manta, se abrió el camino para la filtración de bandas de narcotráfico. ¿Por qué? ¿Y sigue? Y sigue así. De alguna manera, a partir de 1999, el país estaba blindado con la presencia de la base de Manta, pero cuando fue expulsada durante el régimen de Rafael Correa en 2017, el camino quedó abierto para la filtración masiva y crecimiento constante de las bandas del narcotráfico. Y es que no es coincidencia que justamente Ecuador, así como Argentina, hayan caído en manos de la extrema derecha justo ahora. En el contexto de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China y Rusia, por otro lado, Argentina y su plan para establecer un corredor bioceánico como ruta de comercio, compitiendo con el corredor interoceánico, siendo construido en México por AMLO y ahora por Claudia Sheinbaum, de manera independiente de Estados Unidos y como batuta de la soberanía nacional y el comercio independiente. Y por otro lado, Ecuador es clave también por la posición de las Islas Galápagos para controlar una buena parte del Océano Pacífico, algo que para Estados Unidos es crucial. Así que claro, creemos un consenso mediático para expandir la doctrina Monroe, haciéndola pasar como necesaria para combatir el narcotráfico. En fin, como parece que Noboa pretende traer el siglo XX de los regímenes proxies de Estados Unidos en la región, también trae medidas autoritarias, como por ejemplo expulsar a la vicepresidenta ecuatoriana electa por voto popular, y sus diarios pues lo cubren así. La Hora. Verónica Abad llegó a Ecuador en rebeldía, sacando de contexto las declaraciones de la propia vicepresidenta, que al llegar a Ecuador dijo: mi presencia es un acto de rebeldía ante todo lo que está aconteciendo en Ecuador. Lo mismo con El País. Verónica Abad, la vicepresidenta suspendida por Daniel Noboa, llega a Ecuador. Vengo en un acto de rebeldía. Y no es nada nuevo. La historia, como sabemos, es cíclica. El strongman Noboa no es, digamos, un millonario hecho por sí mismo, sino que viene del gran emporio bananero Noboa, el gran aliado de la Standard Fruit y la United Fruit Company en el Ecuador, dos de los principales brazos del Plan Cóndor en el siglo pasado. Tan solo la United Fruit Company, disfrazada de una simple comercializadora de fruta, ayudó a imponer dictaduras militares en al menos 9 países de la patria grande: Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Conocida coloquialmente en la Latinoamérica de la época como el pulpo, esparciendo sus tentáculos por la región como la máxima empresa militarizada, protegiendo sus intereses y los de la CIA, ejerciendo masacres como la de Ciénaga en Colombia, asesinando a más de 2.000 trabajadores en huelga pacífica, o destituyendo a presidentes en golpes de Estado como el de Jacobo Arbenz en Guatemala. Un legado que, por lo que sea, no se menciona cuando se habla de la gran familia Noboa y su emporio, Noboa y su audaz guerra contra el narco, o incluso sus envidiables credenciales de strongman.